El año es 2025. Los titulares gritan sobre la crisis económica. Los mercados se desploman. El desempleo se dispara. La historia, dicen, se repite. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿O podemos aprender de los ecos de la historia y trazar un rumbo diferente? El pasado guarda lecciones grabadas en las luchas de aquellos que vinieron antes. Al comprender los errores del ayer, podemos empoderarnos para tomar decisiones diferentes hoy. Los ecos de la historia están llamando. ¿Escucharemos? –1929. Estados Unidos se tambalea al borde del colapso. Los locos años 20 llegan a su amargo final. El mercado de valores se convierte en un casino en bancarrota. Millones pierden los ahorros de toda su vida. Los bancos se derrumban. Los negocios cierran. Surge la Gran Depresión. El desempleo se dispara al 25%. Las filas para recibir pan serpentean por las ciudades. Los agricultores ven con impotencia cómo sus campos se convierten en polvo. El Dust Bowl exacerba la crisis, expulsando a millones de sus hogares. El presidente Hoover predica la autosuficiencia, pero para muchos es un lujo que no pueden permitirse. El espíritu estadounidense se enfrenta a su mayor prueba. La caída de la bolsa de valores de 1929 no se trató solo de números, se trató de personas. Familias destrozadas por la pobreza. Sueños destrozados. En medio de la desesperación, las comunidades se unieron, compartiendo lo poco que tenían. Los ecos de la Gran Depresión resuenan a través de la historia. Avancemos rápidamente a 2025. El mundo observa cómo se desarrolla una nueva crisis económica. La pregunta es, ¿escucharemos? El año es 2008. Hipotecas de alto riesgo, préstamos abusivos, una burbuja inmobiliaria, los ingredientes de la próxima crisis. Lehman Brothers se derrumba, enviando ondas de choque a través del sistema financiero global. Los mercados de crédito se congelan. Los bancos acumulan efectivo. El mundo se tambalea al borde de una nueva Gran Depresión. Los gobiernos toman medidas sin precedentes, inyectando billones en el sistema financiero. Los bancos son rescatados con dinero de los contribuyentes, alimentando la ira pública. Surge el movimiento Occupy Wall Street, un levantamiento popular contra la avaricia corporativa y la desigualdad económica. El año es 2025. El mundo se enfrenta a otra crisis financiera, impulsada por una inflación galopante, una pandemia mundial y el cambio climático. La pregunta es, ¿repetiremos los errores del pasado? ¿O finalmente aprenderemos de la historia? El año es 2020. COVID-19. Un virus, una pandemia, un evento global que redefine nuestras vidas. Las ciudades cierran, las fronteras se cierran y la vida cotidiana se detiene. La pandemia amplifica las desigualdades existentes. Los trabajadores esenciales, a menudo los que menos ganan, se ven obligados a elegir entre su salud y su sustento. El miedo se propaga, alimentado por la desinformación y la incertidumbre. La pandemia expone un mundo profundamente dividido por líneas de riqueza, raza e ideología. Los gobiernos se esfuerzan por responder, a menudo de forma reactiva e inconsistente. La pandemia revela la verdadera columna vertebral de nuestras economías, los trabajadores esenciales. A medida que el mundo emerge de la pandemia, las cicatrices permanecen. La pandemia despierta una renovada apreciación por la conexión humana y la importancia de la comunidad. Destaca la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de estar preparados. ¿Aprenderemos de nuestros errores y construiremos un mundo más resiliente? El año es 2016. Un Estados Unidos dividido elige a Donald Trump, un empresario impetuoso, como su 45º presidente. Su presidencia, un torbellino de controversia, deja una huella imborrable en Estados Unidos y el mundo. Las políticas de Trump exacerban las divisiones económicas y sociales. Su respuesta a la pandemia de COVID-19 es caótica, polarizando aún más a la nación. Sección 2. Una casa dividida. La presidencia de Trump profundiza las divisiones políticas y sociales dentro de la sociedad estadounidense, exacerbando tensiones que ya existían y creando nuevas fracturas en el tejido social. Sus partidarios, atraídos por su mensaje populista y su promesa de drenar el pantano de la corrupción de Washington, lo ven como un salvador, un disruptor que cambiará el statu quo. Para ellos,
Trump representa una oportunidad para romper con el pasado y construir un futuro diferente. Sus detractores, alarmados por sus políticas, su retórica y su desprecio por las normas democráticas, lo ven como una amenaza para los cimientos mismos de la democracia estadounidense. Para ellos, su presidencia es un periodo de incertidumbre y peligro. Los dos bandos, encerrados en una batalla amarga y aparentemente insoluble, se retiran aún más a sus respectivas cámaras de eco, alimentadas por algoritmos de redes sociales y medios de comunicación partidistas. Esta polarización se intensifica con cada nuevo acontecimiento político. El ascenso de Trump coincide con, y podría decirse que acelera, la propagación de información errónea y desinformación en línea. Las noticias falsas se convierten en una herramienta poderosa para manipular la opinión pública. Las plataformas de redes sociales, una vez aclamadas como herramientas para democratizar la información, se convierten en caldo de cultivo para teorías de conspiración, discursos de odio e interferencia extranjera en las elecciones. La confianza en la información se erosiona rápidamente. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, lo que dificulta cada vez más que las personas distingan la verdad de la falsedad. La confusión y la desconfianza se convierten en la norma. La erosión de la confianza en las instituciones, una tendencia que ya estaba en marcha antes de la elección de Trump, se acelera durante su presidencia. La fe en el gobierno y otras instituciones clave se debilita. Los ataques de Trump contra los medios de comunicación, el poder judicial e incluso sus propias agencias de inteligencia socavan la confianza pública en estas instituciones. La crítica constante crea un ambiente de sospecha y desconfianza. Sus partidarios, convencidos de que el Estado profundo está trabajando en su contra, desconfían cada vez más de cualquier cosa que perciban como parte del establishment. Esta desconfianza se extiende a todas las áreas de la vida pública. Esta erosión de la confianza, una tendencia peligrosa en cualquier democracia, dificulta cada vez más abordar los desafíos apremiantes, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica. La capacidad de la sociedad para unirse y enfrentar estos problemas se ve gravemente comprometida. Sección 3. Las semillas de la discordia. A medida que la presidencia de Trump llega a su fin, las semillas de la discordia que ha sembrado continúan dando frutos, afectando a la nación de maneras profundas y duraderas. Sus partidarios, muchos de los cuales creen sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020, siguen siendo ferozmente leales, desconfían del gobierno y son susceptibles a las teorías de la conspiración. Esta desconfianza ha creado una brecha significativa en la sociedad. Sus detractores, aliviados de verlo irse, deben lidiar con el daño que ha infligido a la democracia estadounidense y las profundas divisiones que ha expuesto y exacerbado. La tarea de sanar estas heridas será ardua y prolongada. El legado de la era Trump, una mezcla tóxica de polarización política, malestar social y decadencia institucional, continuará moldeando la sociedad estadounidense en los años venideros. Las cicatrices de este periodo serán visibles por mucho tiempo. Las políticas económicas que siguió la administración Trump, si bien impulsaron las ganancias corporativas y el mercado de valores a corto plazo, hicieron poco para abordar los problemas estructurales subyacentes que plagan la economía estadounidense, como la falta de inversión en infraestructura y educación, salarios estancados, creciente desigualdad y una clase media cada vez más reducida. La promesa del sueño americano se desvanece para muchos. Los recortes de impuestos para los ricos, en lugar de llegar a los más necesitados como se prometió, concentran aún más la riqueza en la cima, exacerbando un nivel ya insostenible de desigualdad económica. Esta concentración de riqueza amenaza la estabilidad social. La desregulación de las industrias, si bien se promociona como una bendición para las empresas, debilita las protecciones ambientales, las salvaguardias del consumidor y las regulaciones financieras, preparando el escenario para futuras crisis. La falta de supervisión puede llevar a desastres económicos y ambientales. Y a medida que el mundo se enfrenta a la creciente amenaza del cambio climático, la negación de la ciencia por parte de la administración Trump, la retirada del Acuerdo de París y la reversión de las regulaciones ambientales representan un peligroso paso atrás. Estas acciones ponen en riesgo el futuro del planeta. Las consecuencias de estas acciones, desde eventos climáticos más extremos hasta el aumento del nivel del mar, se sentirán durante generaciones. La urgencia de actuar nunca ha sido mayor. La era Trump, una época de oportunidades perdidas y una imprudente indiferencia por el futuro, deja al mundo al borde de múltiples crisis. La historia juzgará este periodo con severidad, pero la historia de 2025 aún no está escrita. El futuro depende de nuestras acciones presentes. Los ecos de la historia, si bien son una advertencia, también ofrecen un rayo de esperanza. Podemos aprender de los errores del pasado, porque así como las generaciones pasadas se han enfrentado a desafíos aparentemente insuperables, nosotros también podemos hacerlo. La unidad y la determinación son nuestras mayores herramientas. Las lecciones del pasado, si se escuchan, pueden guiarnos hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible. La pregunta es, ¿escucharemos?
La respuesta está en nuestras manos. Sección 1. El ciclo intacto. Hemos viajado a través del tiempo, revisitado los fantasmas de las crisis pasadas y observado cómo la historia parece repetirse una y otra vez. La Gran Depresión, un crudo recordatorio de la codicia desenfrenada y la fragilidad sistémica, dejó cicatrices profundas en la sociedad. La crisis de 2008, una cruda ilustración de un sistema financiero amañado contra la mayoría, beneficiando a unos pocos y dejando a muchos en la ruina. La pandemia de 2020, una exposición brutal de la desigualdad, un mundo sin preparación para una crisis anunciada que afectó a millones. Y a través de todo, la sombra de Donald Trump, sus acciones una espada de doble filo, acelerando tendencias tanto positivas como destructivas. Los patrones son innegables y persistentes. Los ecos de la historia, ensordecedores, nos recuerdan que no hemos aprendido de nuestros errores. Cada crisis, única en su catalizador, pero extrañamente similar en su trayectoria, nos muestra un patrón inquietante. Una acumulación de presión, advertencias ignoradas, un detonante accionado y luego, la inevitable caída, como un ciclo sin fin. La lucha por soluciones, el juego de las culpas, las soluciones temporales que solo sirven para enmascarar las heridas más profundas, sin abordar las causas subyacentes. Y finalmente, una recuperación frágil, construida sobre terreno inestable, una bomba de tiempo esperando a que el ciclo comience de nuevo, sin resolver los problemas de fondo. Estamos condenados a repetir esta danza trágica, o podemos aprender y cambiar. El año es 2025, y el terreno ya está temblando, con señales de advertencia por todas partes. Las señales de advertencia están a nuestro alrededor. ¿Pero las estamos escuchando? La desigualdad económica, un abismo que se amplía cada día, amenaza con dividirnos aún más. El cambio climático, una bomba de tiempo ignorada durante demasiado tiempo, ahora exige nuestra atención urgente. La polarización política, un cáncer que corroe el tejido de nuestras sociedades, nos enfrenta unos a otros. Estos no son solo desafíos, son ecos, amplificados por nuestra inacción, nuestra falta de voluntad para aprender del pasado y nuestra incapacidad para actuar. La pregunta es, ¿será esta vez diferente? ¿Podremos romper el ciclo y forjar un nuevo camino? Sección 2. Tu papel en la historia. La respuesta, querido espectador, no está en manos de políticos o directores ejecutivos, sino en las tuyas. Porque la historia puede repetirse, pero tú no eres un prisionero del pasado. Tienes el poder de elegir un camino diferente, de romper el ciclo de crisis y desesperación. ¿Cómo? Comprendiendo los patrones, reconociendo los ecos, negándote a dejar que la historia se repita. Conviértete en un estudiante del pasado. Edúcate sobre los errores que nos llevaron a este punto. Desafía las narrativas que sirven para mantener el statu quo. Exige más a tus líderes, responsabilízalos por sus acciones. Apoya políticas que promuevan la justicia económica, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Estas no son solo acciones, son actos de desafío contra el ciclo de la historia. Comparte este video, difunde la conciencia, inicia conversaciones. Cuantas más personas comprendan los patrones, más probable es que nos liberemos de ellos. Porque la lucha por un futuro más justo y sostenible no es un deporte para espectadores, requiere la participación activa de cada uno de nosotros. Los ecos de la historia están llamando. ¿Responderás? ¿Serás el cambio que deseas ver en el mundo? La elección, querido espectador, es tuya. Sección 1. Reescribir el guión. El año es 2025, no el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Los ecos de la historia son una advertencia, no una profecía. Hemos visto los patrones, sentido los temblores de las crisis pasadas. Pero esta vez tenemos una opción. Podemos dejarnos llevar por las corrientes de la historia, o podemos convertirnos en los autores de nuestro propio destino. El poder para romper el ciclo no reside en los presidentes o políticos, sino en cada uno de nosotros. No se trata de predecir el futuro, se trata de moldearlo. Se trata de reconocer las señales, aprender de los errores y exigir más. Para nosotros mismos, para nuestras comunidades, para las generaciones venideras. Se trata de comprender que las decisiones que tomamos hoy determinarán el mundo que heredaremos mañana. El tiempo de la complacencia ha terminado. El tiempo de la acción es ahora. Si este viaje a través de los ecos de la historia ha encendido un fuego dentro de ti, si sientes la urgencia de este momento, entonces toma ese fuego y difúndelo. Comparte este video. Inicia conversaciones. Desafía el statu quo. Apoya a los líderes y organizaciones que luchan por un mundo más justo y sostenible. Conviértete en el eco del cambio. Porque la historia puede repetirse, pero no estamos obligados a repetirla. Tenemos el poder de reescribir el guión, de forjar un nuevo camino hacia adelante. Los ecos del pasado están llamando. ¿Responderás? La elección, querido espectador, es tuya.